Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa, Caminando por el Reino, con Rodo Naurath. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto. Anteriormente en Caminando por el Reino. Esta semana estamos conversando acerca de la verdadera reforma. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. El nombre de la carta a los hebreos no es una casualidad. El apóstol no solo quiere entregar un mensaje a los israelitas, sino que a todos los hijos de Abraham. 2. Pablo enseña en la carta a los Gálatas que los gentiles son la descendencia de Abraham, es decir, todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús y han abrazado la fe en Jesucristo. Así lo demuestra Gálatas capítulo 3. 3. Jesús llegó a Nazaret y entró en la sinagoga y promulgó la reforma por medio del cumplimiento de la profecía por el profeta Isaías. Él declaró la libertad y sanidad que trae la reforma en el tiempo agradable del Señor. 4 y último, Cristo tiene toda la autoridad de enderezar lo que estaba torcido, pues en Él, en su calidad de Rey, puede emitir edictos para no solo dar la buena noticia del Evangelio del Reino, sino que además marcar el inicio del nuevo orden. Las preguntas que caben señalar son: ¿qué es lo que debía ser enderezado? ¿O que estaba torcido? ¿Por qué debía iniciarse un nuevo orden? Para comenzar a responder estas preguntas, debemos examinar las acciones del Evangelio en la promulgación del inicio de la Reforma por Cristo. Leamos nuevamente lo que dice Lucas capítulo 4. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas capítulo 4, versículos 17 y 18 en la versión Reina Valera. Si el Evangelio es de buenas noticias a los pobres, sanidad a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos, entonces debemos entender que lo que estaba torcido produjo pobres, quebrantados, cautivos, ciegos y oprimidos. Pero la pregunta es: ¿qué o quiénes produjeron esto? El comienzo de esta explicación se sitúa en el entorno de la llegada de Cristo a la tierra. Si bien podríamos resumir que Israel estaba corrompido y torcido y que por eso debía ser enderezado, la verdad que dejaríamos muchos aspectos relevantes de considerar. Pues cuando hablamos de Jesús, y en especial en la tradición religiosa de Semana Santa, solo se encasilla a Cristo en materia espiritual y no de su llegada en todos los aspectos de la vida, de la época y hasta nuestros días. La religión se ha encargado de poner una venda en nuestros ojos, por ende ha tergiversado vuestra cosmovisión, que es la manera que tenemos de ver el mundo, dejando a Cristo solo en materia espiritual, se refiere, y ese es precisamente el grave error que hoy tienen muchos de los creyentes en el mundo. Para que vamos entendiendo esto, miren, Jesús llegó a un Israel que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Todo el territorio de Palestina cayó en manos de los romanos bajo el gobierno de Pompeyo entre el 65 y el 63 a.C. Roma estaba recién armándose después de una guerra civil ocurrida en el 45 a.C., por lo que todo el imperio estaba siendo regularizado. Por su parte, los judíos no aceptaban la ocupación romana y sobre todo a la hora de pagar impuestos a los romanos. Por ello que quienes oficiaban el oficio de recaudar impuestos, que en la época se llamaban publicanos, eran mal mirados y tratados con desprecio por la multitud. Esta ocupación despertó en los judíos gran rebeldía, por lo que ellos se aferraban fieramente a la idea de la llegada del Mesías como el libertador del yugo romano. Por ende, el Mesías debía ser un líder político-militar y con carácter de levantar una rebelión y resistencia al imperio. Todo este clima adverso de revueltas constantes y provocaciones a los romanos fue el escenario que ve llegar a Cristo y que finalizaría por allá por el año 70 después de él.
Y si te das cuenta, el clima político afectaría no solo al tiempo de Cristo y su ministerio, sino que también al inicio de la iglesia primitiva. Ahora, el clima se puso más adverso cuando asume como rey impuesto por Roma Herodes el Grande entre el 4 y el 6 a.C., que no solo modificó el templo de los judíos agrandándolo, sino que además su reinado fue con odio y humillación a los propios judíos. Él subió los impuestos, protagonizó matanzas y crímenes brutales. Él es quien habla Mateo capítulo 2, versículo 13 al 19. Por otro lado, hubo una revuelta en tiempos de Quirino, quien fue puesto por Augusto César y que ofició un censo, relato que aparece en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. El historiador Flavio Josefo, judío de la época, confirma los sucesos que hablan los evangelios, en especial los de Lucas, y también relata el complejo escenario que recibe a este Jesús, al Cristo, y que, por cierto, él mismo da testimonio de la existencia de este Jesús. Y si a esto, hermanos, le sumamos que los judíos estaban divididos en castas sociales, de carácter político-religiosas, las cuales se componían con los fariseos, saduceos, celotes y esenios. Estas castas sociales no solo tenían marcados rasgos religiosos de pensamiento diferentes entre sí, sino que además tenían estatus socioeconómico diferentes. Israel estaba no solo con el clima político afectado, sino que además ellos habían convertido la ley de Moisés en una religión, el judaísmo. La ley de Moisés fue promulgada con la salida de Israel de Egipto. Esto es aproximadamente en el año 1493 a.C. Dicha promulgación, firmada en un pacto y como mediador el propio Moisés, tenía por finalidad corregir a una nación que fue corrompida en su esencia y objetivo de seguimiento al Señor, y que en una pauta inicial llamada los 10 mandamientos, Dios ordenó la moralidad y valores que se habían perdido en Israel por su estadía de 400 años en Egipto. Pero los judíos, no conforme con el mandamiento y ordenanza del Señor, estos que se encuentran en los libros de Números y Levíticos, fueron mutando estas ordenanzas hasta establecer un sistema político-religioso, el que por supuesto fue transformado hasta el punto de originar verdaderos partidos políticos, como los eran especialmente los fariseos, saduceos y celotes. Entonces, Israel convirtió las ordenanzas de la ley de Moisés en un sinnúmero de ritos, tipos y preparaciones de comida, tipos de vestimenta, conductas sociales, tradiciones y ritos que fueron perdiendo el sentido para lo cual fueron establecidos. Ahora, ¿Dios se habría quejado de la hipocresía religiosa de los judíos en el pasado? Claro que lo hizo, y por esto los invito a leer el registro que tiene el libro de Isaías al respecto, el cual lo escribió en el siglo VI a.C. Leamos Isaías capítulo 1, y leo algunos versículos comenzando desde el versículo 10. Dice: Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién manda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar en mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no los puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Isaías capítulo 1, versículo 10 al 14, en la versión Reina Valera. Note usted el nivel de la queja de Dios respecto de la conducta de Israel. Es más, el discurso de Isaías es incluso con insultos al llamarlos príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. Tal era la corrupción del culto de los israelíes que Dios estaba hastiado y cansado de ello. Y mire usted que esto es 6 siglos antes de la llegada de Cristo. El Tanaj, o todo el compendio que conocemos como el Antiguo Testamento,
está plagado de los ir y venir de Israel en múltiples desobediencias y en corromper la esencia de corrección y rectitud que tenía por propósito la ley de Dios dictada por Moisés. Pablo lo deja así de reflejado, que la ley de Moisés era un ayo o un tutor, y su objetivo era tenernos en custodia protectora hasta el tiempo de Cristo. Esto está en Gálatas capítulo 3 para que lo lean. Por esto que el mismo Pablo dice en la misma carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 en la versión Reina Valera. Vino entonces lo que dice Pablo, el cumplimiento del tiempo, y Dios estableció que en esa fecha de nuestro tiempo, Cristo viniese bajo la ley de Moisés para cumplirla y para poder firmar un pacto nuevo y glorioso. Ahora bien, si 6 siglos antes de la llegada de Cristo, los judíos ya tenían un culto hipócrita y sin sentido, que no solo afectaba su lado espiritual, sino también su propia conducta social y económica, ¿cuánto más es el nivel de corrupción de Israel en tiempos de Cristo? Es por ello que en reiteradas ocasiones Cristo maltrata a los sediciosos fariseos. Si abren sus Biblias, los invito a abrir el Evangelio de Mateo en el capítulo 23 y vamos a ver que Cristo increpa con carácter de juicio a los fariseos. Y leo desde el versículo 23 y dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡ay de vosotros, escribas fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Mateo capítulo 23, versículo 23 al 25 en la versión Reina Valera. En 8 ocasiones el evangelista Mateo registra en este capítulo 23 los juicios contra los fariseos, escribas y saduceos, porque estos partidos políticos de la época eran los que sabían las escrituras del Tanaj y eran los doctores y expertos de la ley de Moisés, pero son de los que al pueblo le exigen y ellos solo hacen para ser visto. Sin duda que Mateo deja muy en claro que el carácter de la venida de Cristo fue para dictar sentencia sobre aquellos que se habían corrompido y habían corrompido la ley del Dios Todopoderoso. Toda la corrupción generada por el judaísmo era más que evidente en el tiempo de Cristo. El organismo de gobierno que ocupaba estos partidos políticos era el Sanedrín, que era el consejo y gobierno de Israel bajo el gobierno de Roma, y que al final del ministerio de la reforma de Cristo serían quienes intentarían juzgar al Rey de Gloria. Israel no era el reflejo de la gloria de Dios. Israel, como la nación naciente por medio de Abraham, no era la bendición esperada para las naciones, pero de ella sí provino la bendición, que es Cristo Jesús. Toda esta corrupción de la ley de Moisés que tergiversaron los judíos había traído pobreza al pueblo, quebrantamiento del corazón de las personas, cautividad, enfermedad. Es por ello que los celotes, el partido político de armas, su objetivo era levantar al pueblo en armas contra el imperio, y que su esperanza estaba en el Mesías como un libertador político-militar. Pero la libertad que ellos querían era del imperio, era político-militar, cuando la verdadera libertad ni siquiera la comprendían. Cristo era la luz para toda esa época de oscuridad, y su reforma traería un nuevo orden, firmado con más gloria que el anterior, y cuya ofrenda fue una sola vez y para siempre. Oremos al Señor. Padre Celestial, qué importante es entender en los tiempos en los cuales tú llegaste. Qué importante es entender el marco de historia que rodeaba tu llegada, porque eso nos permite entender la magnitud de la corrupción de Israel, cómo estos israelitas habían transformado y convertido lo que tú entregaste por Moisés en una religión, y que eso trajo dolor al pueblo, trajo quebrantamiento, trajo
que todo el sistema de vida que ellos antes tenían, que trataste de ordenarlo a través de la ley, ellos lo corrompieron. Padre Celestial, permítenos en esta hora entender los tiempos que estamos viviendo, en que hoy día las religiones solamente han traído destrucción para muchas personas. La historia de la religión está marcada por sangre, está marcada por delitos contra la humanidad y que en ninguna manera reflejan el sentimiento de la reforma que tú iniciaste, Señor, hace tantos años. Permítenos en esta hora abrir el entendimiento para entender el espíritu de la reforma y lo que tú viniste a traer, que es una nueva vida en Cristo y no un sistema religioso. Ayúdanos en esta hora para comenzar las acciones partiendo de nuestras propias vidas, para así reflejar el reino en nuestros corazones. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando acerca de la verdadera reforma y a caminar por el reino. Amados, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor, para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. A ti atribuimos la gloria, a ti